Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Estamos ya listos para dar inicio en este día, domingo 9 de enero del año 22, la escuela dominical. Así vamos a unirnos en una oración para que sea Dios el que venga a ser glorificado, ¿verdad? Porque lo que vamos a hacer es para la honra y la gloria del Señor. Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias, Padre bendito, gracias, Padre amado, por su misericordia, Padre amado. Estamos vivos, estamos respirando, gracias por esa bendición, bendito Dios. Ahora vamos a meditar en su palabra, amado Dios, que sea usted poniendo nuestra mente enfocada en el tema de esta mañana, Padre Santo, y que podamos llegar al corazón de los hermanos, hermanas o amigos, amigas que van a poder ver este video, Padre Santo, que su nombre sea glorificado y que pueda yo expresar y exponer su palabra tal y como usted quiere, amado Dios, y que pueda mis hermanos, mis hermanas, mis amigos poder entender, comprender, Padre, lo que se va a hablar en esta mañana. Gracias, gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues como les decía, hermanos, bienvenidos a este día domingo. Vamos a estudiar la palabra de Dios en este día, y la lección de este día está en el libro de Lucas, el libro de San Lucas, y el título de la lección es El regreso del hijo pródigo. Y los textos que vamos a estar viendo se encuentran en Lucas capítulo 15, del versículo 11 al 32. La verdad central: la voluntad de Dios es que las personas que están perdidas se reconcilien con Él, ¿verdad? Y el versículo clave lo podemos ver ahí en Lucas 15, 22. Y dice así: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ese es nuestro versículo clave para la lección de esta mañana. Una pequeña introducción al estudio. Dice así: la parábola del hijo, una de las más conocidas de todas las parábolas de Cristo, resume el libre albedrío que usamos para desobedecer a Dios, nuestra decisión de arrepentirnos, el amor del Padre a pesar de la rebeldía y la responsabilidad de la comunidad de creyentes. Todo en una historia asombrosa. Aleluya. Y sigue diciendo: muchos jóvenes esperan anhelantes la oportunidad de dejar el hogar y hacer planes mucho antes de poder hacerlo. Para la mayoría es el deseo de independencia, comenzar la vida como adulto. Lamentablemente para otros es un deseo de evadir una situación difícil o peligrosa. Y aún para otros es un asunto de rebelión, lo cual es el enfoque de la parábola examinada en el estudio de hoy. Jesús salva a todos los que están dispuestos a seguirlo con fe, pero esto molestó a los que criticaban su apertura de los pecados. Y ahí lo podemos ver en el capítulo 15 y el verso 2. Y dice así: para ilustrar el gozo de Dios sobre todos los que se vuelven a Él, y para confrontar a los líderes con sus propias ideas erradas respecto a quien ama a Dios. Jesús refirió 3 parábolas. Las 2 primeras trataban sobre una oveja perdida y una moneda perdida. Y ahí en el capítulo 15, en el verso 3 al 10, habla de esas parábolas. La tercera, más conocida como la parábola del hijo pródigo, es la más detallada, presentada a una familia para ilustrar el distanciamiento de un individuo de Dios, así como el profundo deseo de Dios que se lleve a cabo la restauración. En la primera parte de la lección, para los que tienen su libro de estudio, dice parte 1, una vida derrochadora. Y podemos leer en el capítulo 15
en el versículo 11 al 13, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Aleluya. Jesús a menudo usa parábolas para historias sencillas que ilustran verdades espirituales profundas, para presentar las enseñanzas a sus oyentes. A veces empleó parábolas cuya enseñanza no se entendía de inmediato. En Lucas 15 usó el sufrimiento y el amor de un padre por un hijo rebelde, una situación que es familiar en cualquier cultura y etapa de la historia, para enseñar sobre el amor y el perdón. Y eso es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo: el amor y el perdón, no condenación, porque Él vino a perdonar a todo el mundo, no hizo excepción de persona. La parábola del hijo pródigo comienza cuando un hombre rico que tenía tierras y sirvientes escuchó la petición del menor de sus 2 hijos. No queriendo esperar hasta que su padre muriera, el hijo le pidió su parte de la herencia, y como lo leímos en los versos anteriores, en el verso 11 y 12. Según la ley, el hijo primogénito recibía una doble porción de la herencia de un padre. Por lo tanto, el hijo menor de la parábola tenía derecho a 1/3 de la riqueza de su padre. Y lo podemos ver que en Deuteronomio capítulo 21, verso 15 al 17 habla de eso. El padre, sin preguntas, no comentarios, dividió su riqueza entre sus 2 hijos. Al parecer, el hijo menor había querido partir por algún tiempo, deseando un estilo de vida libre y disoluto, lejos de su hogar. En la continuación de la parábola, es dolorosamente evidente la falta de preparación de este joven para el futuro. Él no ahorra nada de su herencia, desperdiciándolo todo, viviendo perdidamente. Y lo leímos en Lucas 15:13. Sencillamente quería disfrutar el momento y la buena vida. El viaje del hijo a una tierra lejana no fue solo físico, un viaje de kilómetros o millas, sino espiritual. Dejando atrás a su familia, se deleitó en la oportunidad de deshacerse de todas las restricciones de una vida sabia y piadosa. En cambio, se sumergió en una vida libertina, necia, descontrolada. Mientras desperdiciaba su herencia, se rodeó de otros que desperdiciaban su vida también. Podemos ver este joven, cuando se retira de su hogar, le da rienda suelta a sus deseos, ¿verdad? Deseos que lo llevaron a fracasar. Porque como hemos visto y como hemos leído en el comentario, que derrochó todo su dinero y vivió una vida de libertinaje, necia y descontrolada. Y claro, en ese ambiente él se reunió o se juntó con otras personas que andaban igual que él, o tal vez peor, que lo hundieron más, ¿verdad? Ahora podemos ver lo que iba causando en su vida: una pobreza física y espiritual. Podemos leer ahí el versículo 14 al 16. Y dice así, en el versículo 14 al 16: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentarse cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Podemos ver este hijo que lo tenía todo en el hogar de su padre, ahora estaba en un lugar que tal vez él nunca había estado.
Pero con sus decisiones, esas mismas decisiones lo llevaron a ese lugar, ¿verdad? Algunas personas necesitan tocar el fondo antes de reconocer su necesidad de un Salvador. Mientras sintamos que podemos manejar nuestra vida o que somos espiritualmente autosuficientes, no experimentaremos la salvación por gracia a través de la fe que Jesús vino a darnos. La falta de previsión y preparación del hijo descarriado pronto tendría sus consecuencias, y lo leímos en el versículo 14. Justo cuando su riqueza se había acabado, todo el país en el que se encontraba experimentó una hambruna. Estas calamidades generalmente eran resultado de un clima adverso o una enfermedad de los cultivos. En el contexto de la parábola, parece que este desenlace ocurre como si fuera por la propia mano de Dios. De la misma manera que Dios envió tanto la tormenta como el gran pez en la experiencia de Jonás, el profeta rebelde. Y lo podemos ver en el libro de Jonás, capítulo 1, del verso 4 al 17. Repentinamente el hijo se vio necesitado al borde de la inanición. Después de haber trabajado solo para su padre, el hijo menor encontró trabajo en la hacienda de un agricultor local, y lo leímos en el verso 15. El escenario de la parábola es el territorio gentil, y este hombre judío tuvo que aceptar la degradante tarea de alimentar cerdos, animal inmundo para los judíos, cuyo consumo estaba prohibido por la ley. Lo podemos ver en Levítico 11, en el verso 7 y 8. Como resultado, los oyentes judíos de Jesús habrían reconocido fácilmente lo bajo que había caído el hijo menor, ¿verdad? Las consecuencias de las malas decisiones de este hijo lo habían llevado a ese estado de calamidad. En esta época de hambruna, el hijo no ganaba lo suficiente para satisfacer sus necesidades básicas, y nadie le ofrecía nada tampoco. Lo leímos en el verso 16. Todo lo que podía pensar era en lo bien que se veía él alimentando de los cerdos, vainas de que algunos identifican como las semillas de algarrobo, un árbol de hoja perenne nativo de la región de Mediterráneo y el Medio Oriente. Tristemente, el hijo menor había pasado de comer en la mesa de su padre a ver con agrado la comida de los cerdos, todo debido a sus irresponsabilidades y pecaminosas elecciones, ¿verdad? Y muchas veces nos pasa a nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Porque a veces con las decisiones que nosotros hacemos tendemos a fracasar, y por eso la Biblia nos habla de una y de mil maneras, ¿verdad? Para que nosotros no caigamos en esta situación que este hijo pródigo estaba pasando. Pero Dios es grande en misericordia, ¿verdad? Ahora vemos la segunda parte de la lección, y dice: penitente regreso y gozosa recepción. Aleluya, ¿verdad? Porque me imagino que en ese regreso o en ese retorno hacia la casa del padre, el hijo también pasó por muchos problemas, muchos obstáculos, porque él estaba dando un giro a su vida. Y claro, el enemigo no iba a querer eso, como muchas veces lo hace con nosotros, los cristianos, que cuando caemos de la gracia del Señor y queremos regresar por X o otra razón, siempre se nos dificulta. Pero vemos aquí que dice que penitente regreso y gozosa recepción, y podemos leer en el verso 17 al 19: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan,
y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Verdad? Y cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, dice que Él no va a despreciar un corazón contrito y humillado. Él nos recibe con sus brazos abiertos. Cuando llegó al punto más bajo de su vida, el hijo comenzó a pensar en la vida en la casa de su padre. Cuando comparó su condición actual con la vida que seguramente tendría allá, se dio cuenta de que debía regresar a casa. En un sentido, toda la humanidad se volvió pródiga con la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén. Sin embargo, al venir Jesús al mundo, hizo posible que cada uno de nosotros despierte esa situación desesperada y tenga la oportunidad de volver a casa para reconciliarnos con Dios, ¿verdad? Porque si usted se recuerda, Adán tenía un privilegio grande. Eva también estaba en el huerto del Edén, ahí tenían todo, no les hacía falta nada. Y esta parábola es una historia similar o parecida, ¿verdad? Y acá lo que leímos dice que cuando nuestro Señor Jesucristo nos dio esa oportunidad de poder regresar y reconciliarnos. El momento decisivo en la vida del hijo pródigo tiene lugar cuando volvió en sí. O sea que él estaba, digámoslo, como dormido, pero bendito Dios que él recapacitó y volvió en sí. Y fue cuando vio su condición de calamidad que estaba, y es cuando él piensa todo eso sobre la casa de su padre. Lo leímos en el verso 17. Se dio cuenta de la bondad y la generosidad de su padre, aún hacia sus trabajadores contratados. Cuando vivía en la casa de su padre, su juicio estaba nublado por su deseo de escapar de los límites de la responsabilidad y la vida recta. Ahora, con el estómago vacío entre una manada de cerdos, solo podía imaginar la abundancia de pan que disfrutaban los que trabajaban para su padre. Fíjese hasta el grado que llegó él, que él ansiaba regresar a su casa, y él en su mente decía: aunque mi padre me tome como uno de sus jornaleros, porque él sabía que el padre era un hombre justo, y si trataba bien a los jornaleros o a sus empleados, imagina cómo trataba a sus hijos, el gran privilegio que tenía él en su casa. Si nos ponemos a pensar, Dios es así con toda la humanidad. Él tiene piedad, cuanto más con nosotros que somos sus hijos, ¿verdad? El regreso del hijo pródigo fue mejor planeado que su partida a una vida de pecado. Lo más importante es que no solo regresaba a sus amigos y a su hogar, él regresaba a su padre, el mismo personaje que fue clave en el relato de su partida, ¿verdad? Como lo vimos en el verso 18. Consciente de que no había cumplido ni con los estándares de su padre terrenal ni con los de Dios mismo, planeó abrir su apelación reconociendo su error. Al darse cuenta de que sus acciones no reflejaban los valores de su padre, el hijo también se reconoce indigno de llevar el nombre de su padre. Lo leímos en el verso 19. Mas aún él ni siquiera esperaba volver a su posición anterior de hijo, sino que estaba dispuesto a ocupar un lugar entre los criados de su padre. En todo esto, las acciones del hijo pródigo revelan la confianza que su padre lo recibiría al menos como jornalero. ¿Se imagina? Este muchacho o este joven sabía que el padre iba a tener compasión por él, pero lo que no imaginaba era hasta dónde iba a llegar
compasión de su padre, porque el padre jamás lo iba a tener como un empleado, ¿verdad? Como Dios. Dios nos recibe con sus brazos abiertos como hijos. Y esa es la gran bendición que tenemos. Ahora continuamos, dice, un padre perdonador y amoroso. Y leemos en el verso 20 al 24. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Aleluya. ¿Se imagina? Imagínese esa escena de ese encuentro, ¿verdad? Los que son padres, me imagino que se identifican con esta parábola, porque cuando un hijo se va lejos y cuando regresa a ellos tal vez a visitarlos, el padre se emociona de regocijo por ver a su hijo. Y tal vez el hijo no se fue por quererse ir, sino porque quería cambiar su futuro. Y el hijo regresa de visita a su padre, y el padre lo recibe con sus brazos abiertos. El padre del hijo pródigo nunca perdió la esperanza. Y eso es lo importante, de que mientras uno esté vivo hay esperanza, ¿verdad? Porque Dios siempre nos va a recompensar. El padre dice que nunca perdió la esperanza. Qué hermoso cuadro de la sufrida paciencia de Dios por su misericordia. Él pacientemente espera que regresemos a Él. Nuestro Padre Celestial no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo podemos ver en el segundo libro de Pedro, en el capítulo 3 y el versículo 9. ¿Verdad? El Padre no quiere que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento y todos alcancemos esa salvación tan grande que Jesús nos ha regalado cuando Él puso su vida en la cruz del Calvario. Entonces, esa es la gran misericordia de nuestro Padre Celestial. Y también el Padre humano también tiene esa compasión por sus hijos. El Padre había esperado el regreso de su hijo y por fin su anhelo se veía cumplido. Y lo leímos en el versículo 20. El Padre respondió con compasión, no respondió con enojo, no le empezó a decir ¿por qué te fuiste? No, Él lo recibió y tuvo compasión con él, ¿verdad? En vez de sermonear a su hijo indigente sobre sus errores morales y financieros, corrió a él y lo recibió con los brazos abiertos, como les decía. En vez de endurecer su corazón hacia el hijo que insistió en dejar la casa paterna, su corazón estaba lleno del amor que había anhelado su regreso. ¿Se imagina? Enfóquese en esa escena de ese padre recibiendo a su hijo. No lo sermoneó, no le reprochó nada, porque el hijo iba herido físicamente y espiritualmente. Y el padre lo que hizo, lo recibió con sus brazos abiertos, lo abrazó y lo ayudó a que él tuviera un reinicio en la casa del Padre. Y así es como Dios nos abre sus brazos y nos espera y nos restaura de toda condenación y de todo pecado. El vivo detalle que usó Jesús representa la manera en que Dios Padre trata
a quienes vienen a él arrepentidos. El padre que a pesar de la ofensa corre y abraza y besa a su hijo descarriado es una imagen total de bienvenida y aceptación. Nótese que Lucas 15 comienza con los líderes religiosos quejándose de que Jesús daba la bienvenida y comía con los pecadores. Lo criticaban a nuestro Señor Jesucristo porque Él se sentaba a comer con los pecadores. Pues a eso vino Él, a salvar a los pecadores, a salvar al enfermo y no al que estaba sano, ¿verdad? Pero los religiosos de esa época, como actualmente se ve en algunas ocasiones, las personas religiosas critican los actos de compasión de un cristiano con una persona necesitada, con una persona que no ha sabido tomar sus decisiones, como este hijo pródigo, ¿verdad? Pero Dios es grande en misericordia. La actitud de Dios hacia los perdidos contrasta marcadamente con la hipocresía de estas personas que se comentaban con ignorar y rechazar a aquellos que consideraban inferiores a ellos. ¿Se imaginan? Hay personas que ven con inferioridad a otras personas que tal vez no tienen la posesión económica o no tuvieron la oportunidad de tener los títulos que ellos tienen. La parábola continúa con el padre interrumpiendo el discurso que ensayaba el hijo, ¿verdad? Y lo leímos en el verso 21 y 22. Antes que siquiera pedir que lo recibiera como un sirviente, el padre hizo lo que el hijo no esperaba. Después de escuchar la confesión de pecado de su hijo, ordenó a sus sirvientes que lo trataran como a un rey. La túnica era apropiada para un invitado de honor. El anillo no solo era un signo de riqueza, también representaba la autoridad familiar. Las sandalias significaban su condición de hijo. Es posible que el calzado que había tenido se hubiera gastado en el viaje a casa. El padre no escatimó ningún gasto en la celebración. Ordenó que mataran el becerro engordado para el festejo, el animal que se mantenía siempre listo para una ocasión especial, y lo leímos en el verso 23. El motivo de la celebración era sencillo. Su hijo temido muerto había regresado con vida, perdido para quienes lo amaban, ahora había sido hallado. La terminología de muerto y vivo se refiere en otra parte de la Biblia a la diferencia entre una condición pecaminosa y la salvación. Y lo podemos encontrar en Efesios 2 del versículos 1 al 5. Además, perdido y hallado conectan esta parábola con las de la oveja perdida y la moneda perdida anteriormente, que se encuentra en este mismo capítulo de Lucas 15. Una de estas tres parábolas, el gozo de Dios por una relación restaurada con los pecadores arrepentidos, es lo que está en primer plano. O sea, lo que se centra en estas tres parábolas que nuestro Señor Jesucristo explica en este libro de Lucas es el regocijo cuando lo vemos en el caso de la moneda, el objeto perdido, en el caso de la oveja, el animalito perdido, y lo vemos en el hijo pródigo, la persona humana perdida, ¿verdad? Que Dios no lo puso en esa situación, sino que él con su decisión de querer ser libre, porque si se recuerda, leímos que él ansiaba salir de su casa, como en muchas veces alguna ocasión nosotros lo pasamos, porque nosotros fuimos jóvenes, que queríamos dejar nuestra casa para tener libertad, porque cuando los padres nos decían algo, nos daban un consejo, queríamos nosotros tomar nuestras propias decisiones, pero no estábamos preparados para eso. Entonces, por eso vemos que el padre, cuando lo recibe al hijo, lo recibe con gozo, porque él sabía positivamente y definitivamente que tarde que temprano el hijo iba a regresar.
como tal vez nos pasó en algún determinado momento de nuestras vidas, que nosotros salimos de nuestro hogar y tuvimos que regresar, ¿verdad? Y así es Dios con nosotros, es misericordioso y Él nos espera. Ahora en la tercera parte dice, el espíritu de celos es reprendido. En toda situación van a haber comentarios buenos y negativos, ¿verdad? En toda situación. Y en este caso no fue la excepción. Y muchas veces lo más triste es que es de su misma casa donde usted escucha las opiniones negativas, ¿verdad? Y lo vamos a leer acá en el versículo 25 al 30. Y dice así, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Hasta ahí todo iba bien. Entonces el hermano no se puso contento. Dice, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y se imagina y dice que le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido y jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Ahí ya se estaba él justificando y haciéndose la víctima. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Bueno, como les decía, en cualquier situación van a haber opiniones buenas y opiniones malas, ¿verdad? Pero lo que vemos acá, que el padre no le respondió al hijo que estaba enojado. Le estaba reprochando de que el hijo ahí sí que lo había desobedecido, ¿verdad? Y dice, recuerde que Jesús contó la historia porque los líderes religiosos se quejaban de él y su contacto con los pecadores. Ahora escuchaban atentamente sus palabras. Él presenta al personaje que los representa en el celoso hijo mayor. O sea, nuestro Señor Jesucristo, Él con su sabiduría no los atacó, sino que les puso esta parábola a los líderes religiosos de esos días. Y ellos nomás escuchaban, dice. En Lucas 15:25, el hijo mayor que no se ha mencionado desde el comienzo de la parábola, regresa de su trabajo en el campo. Desde la distancia escuchó el sonido de la música y el baile. Tenga en cuenta que esta terminología se usa en varios casos bíblicos para celebrar a Dios y sus obras, ¿verdad? Lo podemos ver en el libro de Éxodos 15, verso 19 al 21, y en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 14 y 15. Curiosamente, el hijo no sabía qué estaba sucediendo. De este detalle de la parábola se puede inferir que el hijo mayor se había distanciado de la familia hasta cierto punto. Lo podemos ver en el versículo 26 al 31. Cuando el hijo mayor descubrió el motivo de la gran celebración, el regreso de su hermano menor, se negó a participar, ¿verdad? Porque él no se alegraba de lo que estaba aconteciendo, más bien se enojó. Y lo vemos en el versículo 20, el padre había salido para recibir al hijo menor arrepentido, y en el versículo 28 salió esta vez para rogarle a su orgulloso y obstinado hijo mayor que se uniera a la celebración. Su amor por ambos es evidente. De la misma manera, el amor de Dios llega a los que no son salvos, al nuevo creyente y a aquellos que luchan por crecer en su andar con Cristo. Como leíamos, cuando salió la primera vez, salió a recibir a su hijo, ¿verdad? Gozoso de que había regresado.
Y la segunda vez que sale, sale para rogarle a su hijo mayor que entre y que participe y que él quiere compartir esa alegría con él, ¿verdad? De que su hermano está de regreso. Pero muchas veces entre los mismos hermanos hay egoísmo, ¿verdad? Ese es en el lazo sanguíneo. Y en el lazo espiritual no es la excepción, porque muchas veces, aun cuando nosotros somos conocedores de la palabra y alguien ha caído y llega a la iglesia, el trabajo de nosotros es restaurarlo y no condenarlo, ¿verdad? Y no tenemos que hacer comentarios negativos, sino siempre hacer comentarios positivos y gozarnos porque la persona que estaba muerta o caída está regresando al rebaño. El hijo menor había confesado sus malas acciones. El hijo estaba consciente de sus actos, ¿verdad? Y él estaba pidiendo la misericordia del padre. Ahora el hijo mayor reveló sus sentimientos respecto a sus propios años de servicio, fiel, pero sin recibir reconocimiento alguno. Lo leímos en el verso 29. Este versículo incluye una expresión imperativa que en griego es fuerte y se puede traducir como he aquí o mira. En este contexto fue una manera irrespetuosa en que el hijo mayor habló a su padre, como se ve en el siguiente versículo 29. En esto se percibe un cierto grado de hostilidad hacia su padre. Ahí podemos ver que el hijo estaba enojado, ¿verdad? Con el padre por todo lo que él estaba haciendo por su hijo menor. Y como les decía, muchas veces nosotros no nos ponemos a ver o no nos podemos a considerar que muchas veces actuamos así, como les decía, cuando un hermano regresa a la casa o a la congregación. A veces nos comportamos como el hijo mayor porque hacemos críticas, decimos, pues yo que estoy aquí siempre en la iglesia nunca me apapachan, por decirlo de esa manera, y que tenía años de no venir lo reciben. Pero pues ese es el amor de Dios, porque si nosotros decimos que conocemos a Dios y somos salvos y no tenemos amor, pues nada somos, ¿verdad? Porque Dios es amor, todo se resume en la palabra amor. El hijo mayor se quejó de que a pesar de todo su trabajo, nunca le habían dado ni siquiera un cabrito, un regalo menor que un becerro engordado, para una fiesta como reconocimiento de su trabajo. También se distanció de su hermano menor llamándolo tu hijo. Cuando habló con el padre en el versículo 30 lo leímos. Estaba disgustado de que su padre celebrara con tanta alegría el regreso de su hermano pecador y derrochador. Pero pues de eso se trata, ¿verdad? De que los pecadores venimos a Jesús porque necesitamos su ayuda. Si no necesitáramos la ayuda de Dios, no estuviéramos en la casa de Dios. De igual manera, este hijo necesitaba la ayuda del padre y él lo había reconocido, sus decisiones erróneas. Él malgastó el dinero que no le había costado a él, sino al padre, ¿verdad? Pero gloria a Dios que el padre estaba con sus brazos abiertos. Estaba disgustado de que su padre celebrara con tanta alegría el regreso de su hermano pecador y derrochador. Como los líderes religiosos a quienes Jesús se estaba dirigiendo, el hijo mayor no podía entender el perdón y la aceptación de alguien que se había alejado tanto del plan de Dios. Pero como les decía, todos somos seres humanos y en algún determinado momento vamos a pasar por una experiencia de esas. Bendito Dios por las personas que nunca han tenido esa experiencia, ¿verdad? Que Dios los ayude y que puedan nunca experimentar esa situación, ¿verdad? Y vemos acá, dice, el gran amor del Padre, y podemos leerlo ahí en el verso 31 y 32. Entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo
y todas mis cosas son tuyas, porque así era, porque lo que era del Padre era del Hijo, lo que es de Dios es de nosotros, porque Él nos ha dado esa herencia. Somos más que bendecidos, ¿verdad? Porque Dios nos ha tomado como hijos. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Como les decía, en las dos parábolas anteriores, él relata la oveja perdida, y el pastor deja las 99 y se va a buscar a la perdida, porque las 99 estaban en un lugar seguro, pero la que faltaba, o la número 100, si lo vemos de esa manera, estaba perdida. Entonces el pastor sale a buscarla y deja a las 99, pero las deja en un lugar seguro. Y la moneda perdida también cuando es hallada, ¿verdad? El padre amaba al hijo pródigo tanto como al hijo que se había quedado con él. Y le recordó al hijo mayor que lo correcto era celebrar el regreso de su hermano. Dios ama a quienes le sirven fielmente desde una infancia, tanto como aquellos que vienen a Él más tarde en la vida, o que incluso se han apartado de Él y después regresan, como les decía, ¿verdad? Y lo importante es la reconciliación, y Dios no nos va a echar en cara nada. Él se va a poner feliz porque el hijo perdido o el hijo pródigo regresa al rebaño. Cuando regresó el hijo menor, el padre hizo todo lo necesario para celebrar su bienestar y su arrepentimiento. Para el hijo mayor, el padre hizo todo lo necesario, tanto para mostrarle a él la relación que tenía con su hijo menor y para enfatizar la necesidad de celebrar el regreso de su hermano descarriado. Y lo leímos ahí en el versículo 31 y 32, dirigiéndose a él con ternura, como querido hijo. El padre reconoció la presencia constante del hijo mayor a lo largo de los años. Además, reafirmó que su riqueza le pertenecía a él. El hijo mayor no perdería nada como resultado de la gracia mostrada a su hermano menor. Sin embargo, el padre también insistió en la necesidad de celebrar el regreso del hijo pródigo. Lo leímos en el versículo 32. No solo era propio de celebrar el regreso del hijo menor, sino que era moralmente necesario. El hijo había estado perdido aparentemente y muerto, pero ahora había regresado sano y salvo a los brazos de su padre. En las tres parábolas de este capítulo hay un llamado a regocijarse. Se encuentra la oveja perdida, la moneda perdida o el hijo perdido. La parábola del hijo pródigo ilustra esta necesidad con mayor claridad. Los creyentes maduros deben cuidarse de las actitudes de juicio e hipocresía, como les decía, ¿verdad? No debemos ponernos como jueces cuando un hermano regresa, cuando es restaurado, ni tenemos que tener hipocresía. Tenemos que ser como lo refleja esta parábola el Padre, ¿verdad? Y celebrar cada vez que alguien recibe a Cristo, porque ese es el trabajo de nosotros, compartir de gracia lo que de gracia hemos recibido, y cuando una persona viene a los pies de Cristo, regocijarnos y celebrar juntamente con Él, porque como dice en el libro segundo de Corintios capítulo 5:17, dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas son hechas nuevas. Y así es cuando usted recibe a nuestro Señor Jesucristo. Él nacemos de nuevo y venimos al arrepentimiento y venimos a una vida mejor, de gozo, ¿verdad? Y así terminamos con esta lección. Pero dice, ¿qué nos dice Dios? ¿Cómo debemos de tratar a quienes vienen a Cristo por primera vez, así como a quienes regresan a la fe? Aunque nos sintamos tentados a juzgar, la sinceridad de las personas, nuestra primera respuesta debe ser de gozo, de gran gozo. En la parábola del hijo pródigo, Jesús usó la figura de un padre terrenal para ilustrar la respuesta de Dios a cada ser humano que viene al arrepentimiento y recibe el perdón disponible en Cristo. El hijo pródigo fue recibido con alegría, con compasión, con gozo exuberante, y después de recapacitar y regresar a casa con su padre,
dado que las escrituras describen el regocijo en el cielo por el arrepentimiento de los perdidos. Lo vemos en el capítulo 15 y verso 7. Los cristianos debemos celebrar también cuando una persona se une a la familia de Dios. Tal respuesta no solo honra a Dios, quien nos salvó, sino además brinda una rica, memorable bienvenida a la iglesia, quienes han recibido a Cristo, como les decía, ¿verdad? Cuando usted invita a alguien a la iglesia y esa persona recibe a Cristo en su corazón, nos tiene que llenar de gozo y de regocijo, porque eso es lo que Dios nos enseña, ¿verdad? Y mejor explicado no puede estar en esta parábola del Padre terrenal que recibe a su hijo pródigo. El hijo regresa y es restaurada su situación y se une a la familia. Aleluya. Así damos final con esta lección. Ahora las lecturas bíblicas para esta semana, ¿verdad? Empezando el día lunes, dice: Jacob y Esaú se reconcilian, y lo podemos ver en Génesis capítulo 33 del 1 al 11. El día martes, el pariente redentor de Ruth, podemos ver en el libro de Ruth capítulo 4 del versículo 1 al 10. En el día miércoles dice: Oseas redime a su esposa, y lo podemos ver en el libro de Oseas capítulo 3 versículo 1 al 5. El día jueves, José se reconcilia con María, lo podemos ver en Mateo capítulo 1 versículo 18 al 25. Día viernes, Zaqueo es restaurado, podemos ver en Lucas 19 capítulo 19 verso del 1 al 10. Y para el día sábado dice: celebremos el perdón de los pecados, lo podemos ver en San Juan capítulo 20 verso 19 al 23. Así, hermanos, Dios les bendiga, muchas gracias por su tiempo. Dios les bendiga a cada uno de los que nos están viendo por las redes sociales, ¿verdad? Y invitándolos nuevamente para el próximo domingo para una lección más, y al ratito daremos inicio a nuestro servicio dominical, ¿verdad? Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, tengan buen día y muchas bendiciones para usted y para toda su familia. Ahora vamos a orar para ser despedidos. Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias por este tiempo que nos ha regalado. Gracias, amado Dios, por las personas que tomaron su tiempo para ver este video, o que en un futuro lo van a ver. Que sean bendecidos, Padre. Bendiga a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, amigos y amigas, Padre Santo. Se lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tengan buen día.